Yo creo que estuve invitado hace varios años a otra reunión de ustedes, en la que me entregaron una medalla del mejor compañero que había tenido el último año y que no la había recibido cuando me fui. Muchos años después visité y Jorge López Cristoferone me entregó la medalla en una reunión similar a esta. Hace ya, no me acuerdo cuántos años, pero hace más de 12. Cuando tu hija tenía 2 años. ¿Qué? Cuando tu hija tenía 2 años, así que saca la cuenta. Entonces un poco más de 2, bastante, un poco más, sí. Bueno, somos pocos, así que la reunión, la presentación espero que sea informal. Si tienen preguntas durante la presentación, podemos charlarlas, porque cuando me pidió un tema para presentar, traté de encontrar algo que fuera un poco entre científico y algo más social, económico, algo que pudiese interesar un poco más de gente que simplemente algo científico puro y duro, que a veces es un poco complicado a presentar. Así que interrúmpanme cuando piensen que hay algo que no les interesa, somos pocos, podemos discutir, charlar, y hay algunas diapositivas que no tuve tiempo de cambiarlas, están en inglés y otras que están en francés, así que hice una mezcla de distintas presentaciones que hago y salió esto que va a salir. Bien, Pocho me dijo que hiciera una rápida presentación de qué hice y cómo llegué hasta donde estoy ahora. Así que esto empezó hace ya unos cuantos años, más de 3, yo diría, si el otro era más de 2, donde terminamos el colegio secundario y la promoción. 46 años. 46 años. ¿Por qué no le señalas a Pepe Negra? ¿Quién? Negra, la esposa de Pepe. Esa es Titina. Titina. Esa es Titina. Ahí, esa, no veo desde acá. Sí, ahí está Nico. ¿Sí? Sí. Así que todo empezó acá, terminamos la facultad, nos recibimos, éramos realmente pocos y cada uno siguió su camino. El mío fue con Tito, nos fuimos a la facultad de farmacia y bioquímica, donde hicimos... ¿Estás muerto? No, yo creo que estás acá más o menos. Ese es un bicho que va subiendo. Yo en la facultad primero fui docente en la cátedra de química biológica y después, bajo la tutela del doctor Alejandro Palladini, hice mi tesis doctoral. El doctor Palladini era discípulo del doctor Leloir y gracias a ello tuve la oportunidad de discutir mucho con Leloir, que ambos me ayudaron enormemente de la misma manera que el colegio secundario me hubiera dado una formación, como dije hoy, tenía la formación científica, la formación cultural, pero nos habían también dado una formación, yo diría, social. Nos enseñaron a comportarnos un poco mejor y cómo encarar los problemas. De la misma manera, estas dos personalidades me ayudaron a interpretar qué es lo que yo quería hacer. Y Leloir, obviamente, es un discípulo de Husserl. Así que 2 premios Nobel en la academia y el doctor Palladini, que volvía de Estados Unidos, una personalidad muy importante. Es la persona que separó la carrera de farmacia y bioquímica de medicina. Para la anécdota, los pingüinos no se pueden tener en cautividad, así que cuando estaba estudiándolo, los primeros se murieron porque tienen un problema de fauna, de bacterias en el intestino, y lo que tuve que hacer, que no pude encontrar una foto, para mi pingüino favorito le tuve que hacer un arnés y todos los días lo sacaba a caminar en el bote y lo llevaba y el pingüino podía comer unas algas que están ahí, y eso lo mantuvo vivo durante todas las horas. Había que sobrevivir. Muy interesante como experiencia. Volví de ahí y el doctor Palladini me dijo: yo creo que tengo la buena solución para vos. Me quería sacarlo de encima enseguida. Me mandó a Estados Unidos. Y dijo: tenés que ir a este laboratorio. Es en San Francisco, en la Universidad de San Francisco,
de lo único que yo conocía de la universidad es el puente de San Francisco, es el puente. Así que el doctor Palladini era de esas personas que era muy gentil, pero tenía sus ideas bastante marcadas. Me dijo, tenés que aceptarlo. Yo le dije, tengo que terminar la tesis, porque no voy a ir. Me dijo, sí, estamos todos de acuerdo. De acá a 2 meses tenés que estar allá. Sí, tuve que trabajar un poco más rápido para terminar la tesis y llegué a este laboratorio. En la Universidad de Buenos Aires estaba estudiando sobre todo el problema de la hormona de crecimiento. Y estábamos trabajando con el hospital de niños. Es el problema de los chicos que tienen un retardo de crecimiento, había que inyectarle la hormona de crecimiento para que llegasen a una cierta altura. Después voy a volver sobre esto. Y esta hormona de crecimiento, que viene de nuestro cerebro, había sido descubierta por este señor, C.H. que era el director del laboratorio. Así que yo iba al lugar donde, porque yo estaba haciendo acá, estaba el origen de eso. Y ahí tuve la oportunidad de conocer toda una serie de gente que son algunos amigos que todavía tengo. Pues, el laboratorio típico americano, clásico, funcional de la época. Fue una buena experiencia también porque aprendí que había maneras distintas de trabajar. Estados Unidos, comparado con Argentina, era hiper competitivo, teníamos que estar 24 horas por día, no era suficiente, había que estar siempre activo. De Estados Unidos fui al Instituto Pasteur en París y esta, si bien es una foto antigua de Jacob Monod, 2 premios Nobel de medicina en el laboratorio del Instituto Pasteur, los laboratorios actualmente son exactamente lo mismo. Las mismas mesadas de azulejo, las sillas terriblemente antiguas, etc. Todo se guarda en el mismo sentido. Lo que hicieron fue cambiar los equipos, hay super equipos, pero la base del laboratorio es la que se ve. El Instituto Pasteur, no sé si se ve bien, pero estaba en un grupo de gente. Perdón, ¿y si apagamos esta luz? ¿No ven mejor? Sí. En el Instituto Pasteur tuve la primera oportunidad de dirigir a alguien y este muchacho trabajó conmigo durante varios años en el Instituto Pasteur. Es un muchacho del norte de Vietnam con quien aprendí muchas cosas sobre Asia. Era algo que mi cultura general era muy pobre en esa época sobre esa parte del mundo. Y gracias a una muy buena amistad que entablé con Sid, pude aprender muchas cosas y empezó una fascinación que siempre tuve por China, Vietnam, etc. Y gracias a él fui a dar unas clases a Vietnam en una época y fue otra vez una experiencia muy importante porque yo estaba trabajando en el Pasteur en esa época todavía y me invitaron a dar unas charlas. Yo había preparado unas charlas de algunos temas de hormona de crecimiento y otros temas. Y cuando llegué ahí vi una realidad completamente distinta. Los problemas que tenía la gente en ese momento eran millones de kilómetros de distancia de mis preocupaciones científicas para ayudar a la gente. El problema mayor era los problemas de diarrea que causaban estragos infernales entre los chicos y eso se podía arreglar de una manera mucho más simple que la hipertecnología, preparando extractos de yogur, de fermentación. Y con sí hicimos un programa de preparar extractos de levadura que obteníamos en el laboratorio para darle a esos chicos. Y nada que ver con la alta tecnología de los superaparatos y todo eso. Es importante tener en perspectiva que a veces las cosas son... uno puede ayudar haciendo cosas muy livianas. Estaba en el Instituto Pasteur. Del Instituto Pasteur fui a pasar un tiempo en un instituto en Bordeaux sobre la neurobiología del comportamiento. Era algo que me interesaba, ya había trabajado un poco en comportamiento y neurobiología en San Francisco, había trabajado sobre las endorfinas, que es un péptido que es producido en el cerebro y que nos da una sensación agradable después que hacemos un esfuerzo importante. Correr o andar en bicicleta, después de un buen esfuerzo hay una liberación importante en endorfina y es lo que nos hace a veces un poco adicto a ese tipo de deporte. O la acupuntura también induce una producción de esos.
Y en Bordeaux, cuando trabajé en neurología del comportamiento, estábamos estudiando más el comportamiento sexual de unos ratones muy chiquitos y unos ratones muy particulares, que no tengo una foto, pero para la anécdota, son unos ratones que son súper fieles. Encuentran un partener, un compañero o compañera, y lo guardan durante toda la vida. Y había una teoría sobre un par de péptidos que estaban en el cerebro que eran responsables de ese comportamiento, y con las técnicas que yo había aprendido en Estados Unidos y en el Instituto Pasteur, pudimos eliminar algunos de esos péptidos, y la conclusión fue que el ratón fidel devenía infidel y cambiaba de pareja mucho más frecuente. Muy interesante. Es lo que no tenemos nosotros. ¿Qué cosa? El péptido. El péptido lo tenemos, sí señor. Es un poco más complejo que en el ratón, pero la genética no puede justificar todo, evidentemente. Algo parecido pasa con los pingüinos, ya que había estudiado, ¿no? Algo parecido ocurre con eso. Desde el punto de vista de fidelidad, Sí. los pingüinos no sé, pero hay por lo menos 12 o 13 especies que tienen. Sí, sí. Yajar, ¿no? Hay algunos patos, que yo sé, hay algunos zorros, que probablemente se acá, hay algunos tipos de halcón, pájaros. Los pingüinos no sé, probablemente. En realidad yo creo que es un neuropéptido que aparece muy temprano en la evolución. Así que no me extrañaría que esté presente en todas las especies. En algunas, solamente que es este neuropéptido, que es de la arginia vasopresina, más la oxitocina, más la dopamina. En el hombre el sistema es un poco más complejo. Aunque a medida que avanzó la evolución, se agregaron algunos péptidos más para un comportamiento un poco más complejo. Pero el ratón es espectacular. Realmente espectacular. Una fidelidad tiene ese ratón, vuelve su pareja cada año y si uno no tiene más ese gen, se acabó todo. Se perdió la fidelidad, se perdió. Cuando estaba en realidad mi interés siempre fue tratar de arreglar los problemas de los pacientes y el entorno del paciente. Así que eso de los ratones y todo eso no estaba en mi objetivo principal, era interesante, pero de alguna manera no era algo que yo quería hacer. Pero me interesaban los neuropéptidos. Cuando estaba trabajando en Bordeaux, el grupo ELF, que me invitó a dar una charla en la central de ELF, que está entre Toulouse y Bordeaux. Y de manera sorprendente, porque lo único que sabía de ELF era que con Renault hacían los coches de carrera. Y bueno, me invitaron a una charla. Seguro yo estaba que no querían que yo sea conductor de uno de estos coches, así que, pero acepté la charla porque digo, a ver, por ahí tengo la posibilidad de ver un coche de cerca. Así que, bueno, acepté la charla, di la charla y al final de la charla fuimos a almorzar, porque en Francia todo se arregla durante el almuerzo. Y me dijeron que querían hacer una inversión, crear un laboratorio, un instituto de investigación, y que tenían dos objetivos fundamentales. Uno era arreglar unos problemas de unas bacterias, que son unas bacterias que están en los tubos donde pasan el petróleo de la estación que lo extrae en el mar hacia el continente. Son unos caños que son enormes. Y en esos caños hay unas bacterias que son... que lo que causan es la corrosión de esos tubos de metal. Y cada vez que tienen que cambiar uno de esos tubos les cuesta una fortuna. Entonces querían crear un grupo de investigación para cambiar la genética de esas bacterias e infectar los tubos. A mí eso no me interesaba mucho, pero el segundo proyecto que tenían era utilizar la ingeniería genética para crear nuevas vías terapéuticas. Y una de las ideas que tenían era hacer una hormona de crecimiento por ingeniería genética. La razón es que estaban financiando también proyectos en el Instituto Pasteur. Había un muchacho en el Instituto Pasteur que había aislado el gen de la hormona de crecimiento y tenía una patente sobre eso y él quería explotar y ver qué se podía hacer.
esa parte me interesó y inmediatamente dejé Bordeaux y me puse a trabajar con la gente de él para crear ese instituto y la idea de crear el instituto en Toulouse, la razón de haber elegido Toulouse es que es la segunda universidad de Francia, así que hay una cantidad importante de investigadores y hay un movimiento científico importante. Además hay toda que después verán que es importante, hay todo un conocimiento y una industria de la microelectrónica y de los nanomateriales que están asociados a la construcción del Airbus, que es el avión europeo que se construye en Toulouse. Eso hace que hay toda una serie de alta tecnología concentrada en Toulouse. Bueno, charlamos con los arquitectos. Fue una experiencia también muy interesante porque los arquitectos querían hacer el laboratorio ideal para hacer la investigación. Los arquitectos, yo tenía la impresión que no conocían nada de investigación y fuimos interrogados horas, parecía que éramos culpables de algo. Nos preguntaron todos los detalles que era la investigación y diseñaron un laboratorio. El laboratorio tiene este aspecto. Era un laboratorio para 200 personas. Los laboratorios eran 2 pisos y es un laboratorio circular y había investigadores en el primer piso, en el segundo piso y no había ascensores convenientemente localizados. Así que la gente estaba obligada a usar las escaleras y habían hecho escaleras que iban desde el primer piso hasta el medio y del medio iban hasta abajo. Y en el medio hicieron una plataforma y ahí había un lugar para tomar café, comer, hacer cosas. Entonces la gente que quería ir del primero al segundo, en general pasaba por la escalera y eso favorecía el contacto de los investigadores. Realmente el caso ideal. Hicieron un laboratorio para hacer investigación y una planta piloto para producir las proteínas recombinantes como la hormona de crecimiento. Así que estaba todo lo que hacía falta. Costó muchísimo y lo hicieron en un tiempo récord. En un año y medio pasaron de un campo de girasol que había al laboratorio funcional. Evidentemente los arquitectos pusieron en el centro, como dije, estaban las escaleras, que aquí se ven, y había todo un techo de vidrio, y la manera de tener el techo hicieron lo que llamamos una especie de palmera, un tronco común que se abría para tener el techo, y se inspiraron en Toulouse, no es una iglesia, es un convento, se llama el convento de Jacobin, que en 1230 construyeron y imaginaron un sistema para tener el techo del convento usando columnas también de la misma manera radiales. Así que se inspiraron del convento que está en Toulouse para crear eso. Era realmente un lugar muy agradable y muy estimulante para trabajar. Y ahora vuelvo, eso fue todo y de ahí empecé a trabajar. Y ahí empezamos, hubo una etapa para mí de decisión de lo que quería hacer, que fue en el colegio aquí, una etapa de formación donde estuve en la facultad, estuve en Estados Unidos, en París y en Bordeaux, y después una tercera etapa donde tuve que empezar a hacer cosas, producir en función de las necesidades, tener un equipo y hacer avanzar los proyectos.